A ver, bueno, yo lo primero me voy a presentar, yo soy estudiante de aquí y quiero aclarar que yo lo que voy a contar aquí es fruto de la reflexión de los compañeros que hemos estado trabajando en este acto. Entonces yo no soy ningún representante, no pertenezco a ningún órgano de gobierno ni tengo ganas de serlo, simplemente participo en la vida universitaria, en los movimientos sociales más a nivel global y me gusta estar al tanto de las cosas, y yo creo que este acto, la motivación principal es que todo el mundo empiece a participar un poco de manera activa en las movilizaciones y en las plataformas que se están creando. Entonces, como estudiantes, lo primero que nos afecta pues es la subida de tasas. Entonces, simplemente he hecho una pequeña tabla recopilando algunos datos que se encuentran por internet en las páginas de la UAM o del Ministerio de Educación, en el que simplemente haciendo unos pequeños cálculos podemos hacer el aumento porcentual de las matriculaciones en grado en la primera, la segunda y la tercera matrícula. Entonces, lo primero que comprobamos es que el aumento con este Real Decreto Ley es bastante significativo, no ya tanto en la primera, que sigue siendo brutal, sino en la segunda matriculación y la tercera, que se incrementa hasta un 154%. En otras facultades, como pueden ser las de Ciencias Sociales o las de Letras, el aumento en la primera matriculación, en vez de ser del 30%, llega a ser del 85% en algunos casos, del 54% en la primera matrícula, cuando aquí es al 30%, es por eso de que al fin y al cabo la rentabilidad de las ciencias pues tiende a ser mayor en el mundo en el que vivimos que el de las ciencias sociales. Entonces, estos aumentos desproporcionados no están ajustados a la realidad de la economía familiar ni al contexto de crisis estructural del sistema en el que vivimos. Se penaliza de manera excesiva a los alumnos que no sean capaces de superar las asignaturas a la primera, lo que provocará en gran medida que aquellas personas con dificultades para aprobar se replanteen de manera muy severa el hacer o no una carrera por motivos estrictamente económicos. Si a todo esto le añadimos las nuevas medidas para acceder a las becas salario, que son las becas más comunes que piden los estudiantes, estamos ante un proceso de licitación encubierta del estudiar en una universidad. Los nuevos requisitos para estas becas salarios, para la gente que entra de nuevas en la universidad, sería entrar de selectividad a la universidad con un 5,5 sin contar las materias específicas, que además hay que tener en cuenta que las materias específicas en la nueva selectividad suelen ser las que más preparado tiene uno y las que te hacen subir la nota. Y luego además, para mantener la beca y no tener que hacer reintegrar el abono de la beca completa al Estado o a la comunidad o a quien te dé la beca, debes aprobar el 80% de los créditos matriculados. Eso es en la Facultad de Ciencias. En otras carreras el baremo es distinto. Creo que en las ingenierías es el 65 y en Ciencias Sociales creo que también sigue siendo el 80. De no cumplir esto, como hemos dicho, la beca la tendrás que devolver. Luego además los requisitos para solicitar las becas se acentúan a medida que vas pasando de curso, que nos encontramos con la paradoja de que si quieres mantener la beca en segundo de grado tienes que tener aprobado el 100% de los créditos de primero de carrera, lo que nos lleva a que muchas carreras, sobre todo en la Facultad de Ciencias, no son asequibles y todo el mundo se encuentra con alguna asignatura que no es capaz de sacarse a la primera, pues esa persona la beca al siguiente año no la va a poder mantener. Todos estos datos, si los sumamos a los problemas que acarrea el Plan Bolonia desde sus inicios respecto a los horarios, las clases presenciales obligatorias o los requisitos de permanencia, hacen que el estudiante deba dedicar la totalidad de su tiempo al estudio, viéndose incapaz de trabajar para poder costearse sus estudios de manera independiente, teniendo que recurrir en el mejor de los casos a las familias, quien tenga la suerte de contar con una familia solvente económicamente, o en el peor de los casos que tenga que recurrir a un préstamo. ¿Cómo una persona que tiene que dedicar la jornada completa al estudio va a obtener un salario con el que pagar sus estudios? Podríamos preguntarnos. Además de estas discriminaciones económicas, en este nuevo decreto aparecen discriminaciones por lugar de nacimiento. Prueba de ello es que los estudiantes extracomunitarios sin permiso de residencia van a tener que pagar el coste real de lo que cuesta la universidad. A nosotros el Estado nos subvenciona una parte,
que la complementamos con las tasas, pues estos estudiantes extracomunitarios sin permiso de residencia, que hasta ahora se aplicaba la misma legislación que a nosotros, van a tener que abonar el 100% del coste real. Todo esto hay que tener en cuenta que alguien extracomunitario no viene aquí por GAN, viene aquí a estudiar, no tiene ninguna otra motivación más que aprender en una universidad que él considera buena para sus ilusiones de aprendizaje. Entonces luego hay que tener en cuenta también que el permiso de residencia es un trámite administrativo que aunque tú cumplas los requisitos para que te den el permiso de residencia, por ser un trámite administrativo y toda la burocracia que conlleva, puede ser que tarde tiempo en que te den el permiso de residencia y por ese mero hecho de trámite burocrático no puedas estudiar la carrera que deseas. Entonces, podemos concluir que es de carácter discriminatorio, injusto, incluso podríamos atrevernos a decir que es de carácter xenófobo. En todas estas no es posible ver beneficio alguno en todas estas medidas. Por un lado, habrá estudiantes con un escaso poder adquisitivo que dediquen su etapa universitaria a estudiar única y exclusivamente para aprobar los exámenes y la carrera con el miedo permanente de perder la beca, que es la única manera de obtener un sustento económico en las condiciones del actual Plan Bolonia. Por otro lado, están aquellos estudiantes que no pueden cumplir los requisitos de las becas y su economía no le permita continuar la carrera, lo cual le hará abandonar no ya por motivos académicos, sino por motivos estrictamente económicos. Todo esto acrecentará a futuro las diferencias sociales ya a nivel más global, impidiendo a gran cantidad de personas acceder a estudios universitarios, lo que les dificultará aún más el acceder al mercado laboral con unas condiciones dignas. Más allá de todos estos datos, es por todos conocida la situación de crisis estructural del sistema económico, político y social en el que estamos sumidos desde hace algunos años. Poco a poco nuestros derechos se ven reducidos y nuestra capacidad para influir en las decisiones que nos afectan de forma más directa es nula. Para todas aquellas personas que durante los últimos tiempos han fundamentado su inacción en el miedo a la pérdida del empleo, solo cabe una respuesta, que es que con la actual reforma laboral, la estabilidad laboral de todos no existe, es algo completamente volátil. Mañana cualquiera puede ser el despedido. Para todos aquellos estudiantes que creen que estas medidas no les afectan, que esto no va con ellos o que simplemente por su situación económica no les supone un esfuerzo el pago de la matrícula, que piensen en sus compañeros y en sus amigos. Están todos en la misma situación económica que él, dejemos de pensar de manera individual. Somos seres sociales y seres colectivos. Y con nuestra participación en todas estas luchas podemos hacer que cualquier chaval pueda aprender lo que quiere independientemente de su poder adquisitivo. Debemos solidarizarnos con nuestros iguales. Los servicios sociales están en proceso de desaparición. Dentro de poco, las becas, que si ya son escasas, en el futuro no serán un remanente del pasado, un lujo que algún día tuvimos, y asistiremos al alumbramiento de las becas préstamo. Ninguno de los miembros de la facultad, PAS-PD y profesores y estudiantes, estamos al margen de estas medidas. Todos estamos realmente jodidos. La pasividad es cómplice de todos estos deterioros en nuestras vidas. La neutralidad en estos procesos no existe. El motor de cambio y de movilización reside en los grupos mayoritarios de la sociedad, aunque no por ello en las mayorías. Es decir, no necesitamos estar todos a una, simplemente necesitamos ser un porcentaje lo suficientemente activo que pueda hacer la suficiente presión como para que las cosas cambien. Y en ese contexto, en la universidad, los estudiantes somos potencialmente el motor de cambio. Tenemos la capacidad de construir todo aquello que nos propongamos como parar estas medidas y leyes que no son más que impedimentos para nuestro libre desarrollo. No nos podemos dejar engañar y de ninguna manera. Con menos recursos económicos y los mismos medios materiales podemos pretender dar una mejor formación académica. Lo único que se consigue con esta serie de medidas es cerrar el acceso a la educación a quienes menos recursos económicos tienen y penar y castigar al estudiante que no dedique en exclusiva a estudiar para aprobar sus exámenes, aprobando toda la primera, sin tener en cuenta las situaciones personales e individuales de cada uno. Es decir, elitizamos la universidad y la convertimos aún más en un espacio homogéneo, deshumanizado, donde se anteponen las cifras, las cuentas y los números a las personas. Un lugar donde el estudiante es forzado a adaptarse a un medio que no está pensado para su desarrollo personal, intelectual o emocional.
Ante estas leyes, decretos y demás escritos burocráticos en los cuales los afectados no somos ni siquiera consultados, solo cabe una respuesta: rebelarse, plantar cara, asumir la responsabilidad de que si no somos nosotros los que lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Creemos espacios de reflexión, de debate y acción en nuestro entorno más cercano, cooperando con el resto de sectores y globalizando las problemáticas locales, haciendo de la facultad un foco de resistencia, lucha y ejemplo que extienda la rabia, el malestar y la desobediencia a las injusticias por el resto de facultades, universidades y centros de investigación. Solo la unión de todos podrá lograr tumbar estas medidas contra las que estamos aquí organizados. Tenemos ejemplos suficientes a lo largo de la historia de cómo la movilización, la organización y las ganas de las personas por transformar la realidad en la que viven han conseguido grandes logros. Por cercanía, como ha comentado antes mi compañero, podríamos mencionar el caso de Canadá, que tras los 7 meses de huelga han conseguido tumbar la subida de tasas, la convocatoria de nuevas elecciones y estos logros que han conseguido que antes se ha comentado, demostrando que el estudiantado en conjunto con el resto de miembros de la comunidad universitaria pueden ser un motor de cambio de la realidad. Estamos viviendo un momento de grandes cambios. La historia parece empeñarse en llamar a nuestra puerta constantemente. ¿Vamos a dejar que escriban la historia por nosotros o por el contrario vamos a construir nuestra propia historia? Las soluciones y respuestas a los grandes interrogantes de la actualidad no serán resueltos más que por las personas afectadas por las grandes injusticias sociales. De lo contrario, la injusticia, la desigualdad continuarán y las riendas de nuestras vidas seguirán sin pertenecernos. La solución es colectiva y la construiremos entre todos. Y quiero terminar con una cita que dice: al buscar lo imposible, el hombre siempre ha realizado y reconocido lo posible, y aquellos que sabiamente se han limitado a lo que creían posible jamás han dado un solo paso adelante.